Aquí. Vale. Y el otro día nos quedamos aquí, en compuestos ternarios. Oxoácidos. Empezábamos a hablar de los oxoácidos. Oxoácidos. Vale, un oxoácido es un compuesto ternario que está formado por oxígeno, un no metal. Ojo, que también hay algún metal de transición con números de oxidación muy altos que forma oxoácidos. En concreto, el cromo y el manganeso. Bueno, y el boro también, pero no es un metal de transición. Hay algunos más por ahí, pero son muy raros. Porque el aluminio también forma algunos ácidos, porque puede formar aluminatos y cosas de esas. Pero bueno, el cromo y el manganeso también forman ácidos, ¿vale? Oxígeno, no metal. Cromo, manganeso, que también que son metales, pero también forman sus ácidos. E hidrógeno. E hidrógeno. Eso es un oxoácido. Siempre se escriben de esta manera. Primero, el hidrógeno, con el subíndice que le corresponda. Luego, vamos a poner aquí la X. El no metal o el cromo o el manganeso, o el metal este de transición con una oxidación alta. Con el subíndice que le corresponda y luego el oxígeno. Vamos a poner, perdón. Vamos a poner, porque en los apuntes que os he pasado, que los ha hecho Elena. Elena es la chica esta que está también en el Departamento de Física y Química este año. Los tenía hechos ella, que nos los ha dejado y pues mira, estupendo. A, B y C, ¿vale? Esa es la forma que tiene un oxoácido. Ahora os presentaré el documento para que veáis cómo, bueno, los nombres más comunes, porque en este caso la Real Sociedad Española de Química recomienda que utilicemos todavía los nombres vulgares, los nombres viejos de los ácidos, porque son con diferencia los que más se utilizan. Con diferencia, muchísimo. Y además eso, es que tú vas a ir a cualquier frasco de laboratorio y el nombre que vais a tener va a ser el nombre antiguo. No vais a tener nombres de estos que vienen aquí en las normas de la IUPAC. Por lo cual, a efectos prácticos, lo mejor es conocer los antiguos. ¿Cómo se formularía o cómo se haría una combinación de un oxoácido? Tengo dos maneras de verlo. El oxoácido lo puedo ver desde un punto de vista, decir, de que proviene de la combinación de un óxido no metálico, excepto el cromo y el manganeso, ¿vale? Con agua. ¿Vale? Es una manera de formular un oxoácido. Por ejemplo, vamos a imaginarnos el azufre, porque además es de los ácidos que más veces os van a salir, van a ser estos del azufre. El azufre tiene números de oxidación 2, bueno, más 2, más 4 y más 6. Eso significa que puede formar 3 óxidos con el nitrógeno. Con el número de oxidación más 2, el óxido que forma con el oxígeno, he dicho con el nitrógeno, con el oxígeno, perdón, pongo azufre, oxígeno, el 2 del oxígeno se lo pongo al azufre, el 2 del azufre se lo pongo al oxígeno y simplifico, SO. ¿Vale? Óxido de azufre o monóxido de azufre. ¿Vale? Se puede decir de las dos maneras. Los monos son optativos. En la mayoría de los casos se quitan. Óxido de azufre o monóxido de azufre. Bueno, pues si este óxido de azufre o monóxido de azufre se combina con agua, obtengo este ácido. Si ese óxido de azufre se combina con agua, obtengo ese ácido. Fijaos que tengo uno de azufre, 2 oxígenos, uno aquí, otro aquí, pues, y 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, un azufre, 2 oxígenos, ya está. ¿Vale? Este no se puede simplificar
Con lo cual se deja como está. Con la valencia más 4, o con el número de oxidación más 4, el azufre forma este óxido con el oxígeno. El 2 del oxígeno se lo pongo al azufre, el 4 del azufre se lo pongo al oxígeno y lo simplifico como SO2. Si este SO2 reacciona con agua, SO2 que sería el dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Me da H2SO3, que es otro posible ácido del azufre. Y si el azufre actúa con el número de oxidación más 6, tendría el S2 o 6. Este 2 es del oxígeno, el 6 es del azufre, que se simplifica como SO3. Si este SO3 reacciona con agua, forma el H2SO4. ¿Vale? Y estos son los 3 posibles ácidos del azufre, que también serían los 3 posibles ácidos de selenio y los 3 posibles ácidos del teluro, porque el selenio y el teluro tienen los mismos números de oxidación que el azufre, están en el mismo grupo, oxígeno, azufre, selenio y teluro, con lo cual las combinaciones son iguales, pero cambiando el símbolo del azufre por el del selenio o el del teluro. ¿Cuáles son los nombres de estos ácidos? Bueno, pues el nombre tradicional de estos ácidos proviene del correspondiente, que antiguamente se llamaban anhídridos. No los llaméis anhídridos porque estás totalmente desaconsejado. Estas combinaciones con oxígeno, hace muchos años, las combinaciones de no metal con oxígeno no se llamaban óxidos, se llamaban anhídridos, porque precisamente anhídrido viene de sin agua. Si yo a esto le quito el agua, obtengo esto. Si a esto le quito el agua, obtengo esto. Anhídrido, sin agua. Si a esto le quito el agua, obtengo esto. Si a esto le quito el agua, obtengo esto. ¿De dónde viene eso? De que históricamente se conocieron antes los ácidos que los anhídridos. Estos son gases, esto es un líquido. Entonces, se identificó antes el ácido sulfúrico, que es este, que el anhídrido sulfúrico, que es este. Por eso se llama anhídridos, lo llamaron así. Pero, dicho esto, olvidaros ya de ese nombre. Para nosotros esto es trióxido de azufre. ¿Vale? Profesor. Sí. Ayer te pregunté que por qué no cambiabas, o sea, el 2 del oxígeno, por ejemplo, en el primero, el 2 del oxígeno y el 2 del azufre están invertidos, ¿no? O sea, el 2 que tiene el azufre es el del oxígeno y el 2 que tiene el oxígeno es el del azufre, ¿no? Sí. Pero ayer te lo pregunté y me dijiste que se ponía cada uno con lo suyo. No. Si me preguntaste eso y yo te dije eso, es que no te entendí la pregunta, pero no. Siempre se intercambian los números de oxidación, nunca se pone a cada uno el suyo. Pero en cualquier formulación. En cualquier formulación, los números de oxidación siempre se intercambian. Nunca se le pone a cada uno el suyo. Pero, por ejemplo, ayer en los compuestos binarios Sí. pusimos dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Es este. Este 2, claro, es que el dióxido de azufre viene de este, que está simplificado. Este 2 viene de que se ha simplificado este 4. Y ese 4 es del azufre. A efectos de nombrar y formular, es decir, que yo te diga un nombre y tú sepas escribir la fórmula, o que yo te ponga una fórmula y tú sepas decirme el nombre, si te ciñes a la nomenclatura esta de composición, los números de oxidación en el fondo te dan igual. Dióxido de azufre, 2 oxígenos, 1 azufre, ya está. Y si yo te pongo esta fórmula, no nombras así, con lo cual estoy introduciéndose esto para que veáis un poco de dónde vienen, pero luego a la hora de formular no vais a hacer todo esto. Es decir, vais a tener que o bien escribir la fórmula a partir del nombre o bien escribir el nombre a partir de la fórmula, ya está. ¿Vale? Bueno, ¿puedes subir un momento, porfa? Dime. ¿Puedes subir un momento? Que si puedo subirlo. Sí. Cuando decís subir, os referís a esto. Sí.
Vale. Es que eso es bajar para mí. Yo estoy haciendo el gesto de bajar. Es como si yo bajara la cámara y sube la pantalla. Pero bueno. Vale. ¿De dónde viene la nomenclatura tradicional que vamos a utilizar? Viene de un sistema de prefijos y sufijos que ya os comenté hace 2 años y que se utilizaba en la nomenclatura muy antigua, muy tradicional, para indicar con qué valencia actuaba un elemento cuando tiene más de uno. ¿Vale? Entonces, cuando un elemento tiene más de una valencia, se utilizaban una serie de prefijos y sufijos, que eran los siguientes. Hipo, oso. Oso. Ico, per, ico. ¿Vale? Esos son los prefijos y sufijos. Hipo, oso, ico y perico. Entonces, cuando un elemento tiene 4 valencias, hipo-oso es para la más baja. Y perico es para la más alta. Y aquí, evidentemente, la segunda más baja y aquí la tercera más baja. Cuando tienen 4 valencias, como por ejemplo el cloro, el bromo, el yodo, que tienen 1, 3, 5 y 7. Si el cloro actúa con valencia 1, sería hipo-oso. Si actúa con valencia 2, oso. Si actúa con valencia 3, ico. Y si actúa con valencia 5, 7, per ico. Si el elemento en cuestión tiene 3 valencias, ¿vale? Se utilizan solo hipo-oso para la más baja y ico para la más alta. ¿Vale? Por ejemplo, el azufre, que tiene 2, 4, 6. Azufre, selenio y teluro, que tienen 2, 4, 6. Si actúa con la valencia 2, este sería hipo-oso. Ácido hiposulfuroso. Si actúa con la valencia 4, que es la segunda, sería solo la terminación oso. Ácido sulfuroso. Y si actúa con la valencia 6, que es la siguiente, que es la más alta de las 3, sería ico, ácido sulfúrico. Hiposulfuroso, sulfuroso, sulfúrico. Cuando el elemento en cuestión tiene solo 2 valencias, para la más baja se utiliza oso. Y esto para la más alta. Por ejemplo, el fósforo y el arsénico solo utilizan los números de oxidación 3 y 5. Si actúan con la 3 sería fosforoso, con la 5 fosfórico. El carbono tiene 2 y 4, o el silicio 2 y 4, carbonoso, carbónico. Ya habéis oído hablar muchas veces, seguro, ¿no? Del anhídrido carbonoso y el anhídrido carbónico. Por lo menos hace muchos años cuando estudiaba ciencias naturales en primaria. Ahora ya no se llaman así, no, son óxidos, pero bueno. Y cuando solo tiene una valencia, entonces se utiliza ico, para la única que hay. Esto es la nomenclatura tradicional, la muy tradicional, en la que, por ejemplo, un óxido, el calcio, por ejemplo, que solo tiene una valencia, era óxido cálcico. ¿Vale? El sodio tiene solo una valencia, entonces decía hidróxido sódico. No se decía hidróxido de sodio, que es lo que... No, sódico. Anhídrido carbónico, bueno, el carbono tiene 2, pero... Profesor, una pregunta. Dime. ¿Esto para cuándo se utiliza? Para la nomenclatura de los oxoácidos tradicional, que es admitida por la IUPAC y recomendada por la Real Sociedad Española de Química. Para los oxoácidos solo. Y las oxisales lo vamos a utilizar también. Ah, vale, gracias. Entonces, en el caso del azufre, que tiene 3 números de oxidación, este sería el ácido hiposulfuroso. Este sería el ácido sulfuroso. Y este sería el ácido sulfúrico. Ácido hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico.
exactamente igual, pero con selenio y teluro, tendría el ácido hiposelenioso, el ácido selenioso y ácido selénico, ácido hipoteluroso, ácido teluroso y ácido telúrico, ¿vale? ¿Lo tenéis? Vale. ¿De qué otra manera puedo yo formular un oxoácido? ¿De qué otra manera puedo yo formular un oxoácido a partir de un no metal conociendo su número de oxidación? A ver. A partir del no metal con su número de oxidación. Vale. Por ejemplo, el azufre, vamos a suponer, el azufre con número de oxidación más 6. ¿Vale? Entonces, ¿cómo formularía yo el oxoácido que forma el azufre con número de oxidación más 6? Insisto, a efectos prácticos no lo vais a tener que hacer así, pero para que sepáis de dónde viene. Cojo y pongo hidrógeno, azufre, oxígeno. ¿Vale? El número de oxidación del oxígeno tengo que recordar que es -2. Solo es -1 en los peróxidos y nada más. En el resto de compuestos siempre es -2. Con lo cual aquí va a ser el número de oxidación del oxígeno es -2. Vale. ¿Cuántos oxígenos tengo que poner para superar este más 6? No me vale igualar. Tengo que superarlo. ¿Me explico? Si yo pongo 2 oxígenos, 2 por -2, -4. No llego. Si pongo 3 oxígenos, 3 por -2, -6. Justo lo igualo. Pero tengo que superarlo. No me basta con igualar. Entonces tengo que poner 4 oxígenos. Y 4 por -2 son -8. El azufre tiene más 6. Para que esto sume 0, sabiendo que el hidrógeno es +1, ¿cuántos hidrógenos tengo que poner? Tengo que tener en cuenta aquí que el oxígeno es -2 y que el hidrógeno es +1. ¿Cuántos hidrógenos tengo que poner aquí? 2. Para que esto sea +2, tengo que poner aquí un 2. Y fijaros, ya tengo el ácido sulfúrico directamente formulado. Suponemos el azufre con número de oxidación más 4. Hidrógeno, azufre, oxígeno. Como el azufre tiene más 4, para superar con el oxígeno, si pongo 2, justo igualo, ¿verdad? Luego tengo que poner 3. 3 por -2, -6. Para que sume 0, de nuevo, 2 hidrógenos. De nuevo, 2 hidrógenos. No entiendo nada. Dime. Yo no entiendo nada. A ver, es otra manera de... Estamos formulando estos oxoácidos a partir del no metal y diciendo, oye, ¿qué oxoácido forma el azufre, por ejemplo, cuando actúa con número de oxidación 2? O cuando actúa con número de oxidación 4. O cuando actúa con número de oxidación 6. Bueno, pues cuando actúa con esos números de oxidación puedo hacerlo de dos maneras. Partir primero del correspondiente óxido. Este sería el óxido de azufre cuando se combina con oxígeno, actuando el azufre con número de oxidación 2. Puedo a ese óxido añadirle agua y obtengo el ácido correspondiente. Es una manera de formular o de saber cómo es el ácido que forma el azufre con número de oxidación 2. La otra manera de hacerlo, o con el número de oxidación 4, sería parto del óxido correspondiente, que es este, lo simplifico así, a este le añado agua y obtengo el ácido correspondiente. Pues para formular este ácido lo puedo hacer de otra manera, que es partir del azufre con número de oxidación 4 y escribo hidrógeno, azufre y oxígeno. Porque ese es el orden en que van a ir en la fórmula. El número de oxidación del azufre es más 4. Tengo que poner el suficiente número de oxígenos como para superar este número. Si pongo un oxígeno es -2.
no supero este más 4. Si pongo 2, es menos 4, que justo lo igualo. Pero tengo que superarlo, con lo cual con 2 solo no me vale. Tengo que poner 3. Y entonces ya tendría aquí menos 6. Y este exceso de carga negativa lo compenso con hidrógenos. ¿Cuántos? Pues en este caso, como menos 4 más 6 son menos 2, aquí tiene que haber 2. Por tanto, tengo que poner 2 hidrógenos. Y fíjate que de esta manera me sale exactamente la misma fórmula, H2SO3. Para el ácido del azufre con número de oxidación 4. Si ahora me voy, por ejemplo, al cloro con el número de oxidación 7, pues hago lo mismo. Hidrógeno, cloro, oxígeno. Número de oxidación del cloro en este ácido. Más 7. ¿Cuántos oxígenos tengo que poner para superarlo? Si pongo 1 son menos 2, no llego. Si pongo 2 son menos 4, tampoco llego. Si pongo 3 son menos 6, me quedo corto. Y si pongo 4 son menos 8. Ah, mira, ahí ya sí que lo he superado. Pues entonces 4. 4 por menos 2, menos 8. Para que esto sume 0, aquí tiene que haber más 1. Con lo cual, el hidrógeno, un 1. Ese sería el ácido del cloro cuando el cloro actúa con número de oxidación 7. ¿Vale? El nitrógeno con número de oxidación más 5. HNO. Como esto es más 5, para superar, tengo que poner aquí un 3. ¿Vale? Porque sería 3 por menos 2, menos 6. Para que esto sume 0, el hidrógeno más 1. Con lo cual hay un 1, HNO3. Ese es el ácido del nitrógeno cuando actúa con número de oxidación 5. Son las dos maneras de ver de dónde vienen estos ácidos. Una, por combinación, que es como realmente se obtienen a nivel industrial, por ejemplo. El ácido sulfúrico, primero se hace este trióxido de azufre y luego se combina con agua. ¿Vale? Bueno, ya lo veréis cuando hagáis el trabajo. Lo puedo ver de esta manera, combinación de un óxido con agua, o lo puedo ver de esta manera, es decir, combinación directamente de hidrógeno, no metal y oxígeno, con estas reglas de combinación. A la hora de nombrarlo, insisto, la UPAC reconoce o admite esta nomenclatura, que es la nomenclatura antigua, y no solo eso, sino que la Real Sociedad Española de Química la recomienda. ¿Por qué? Porque es la más utilizada con diferencia, con muchísima diferencia, ¿vale? Y entonces, en este punto, os voy a poner, voy a dejar de presentar, en este punto os voy a poner el documento que tenéis en Classroom de formulación. Os lo voy a... María Pacheco 2020, primero bachillerato. Espera, que yo creo que está aquí. Formulación inorgánica. A ver. Formulación inorgánica. Bueno, aquí está en PDF. Bueno, en PDF, me da igual. Me da igual abrirlo en PDF que en este. Vamos a ajustar al ancho. Este es el documento. Voy a compartir con vuestros compañeros. Vale, este es el documento que tenéis en Classroom sobre formulación y nomenclatura de química inorgánica. Tenéis las valencias, definiciones, valencia, número de oxidación, una tabla con números de oxidación, ¿veis? Aquí tenéis, por ejemplo, de estos que hemos estado hablando ahora, mirad, en la columna de la derecha, bueno, aquí tenéis los metales, todos los metales alcalinos y el hidrógeno tiene más menos 1, aquí me falta un signo menos, porque puede tener menos 1 cuando se combina con metales. Número de oxidación más 1, esto es número de oxidación más 2. Estos metales que hay aquí tienen varios números de oxidación, pero me voy a ir primero a los no metales. Helio, tal, los gases nobles, nada. Halógenos, el flúor, solo menos 1. Solo menos 1. Cloro, más menos 1, porque puede ser menos 1 cuando se combina con hidrógeno o con metales, y más 1 cuando se combina con oxígeno, pero vamos, 1, 3, 5 y 7. Bromo, 1, 3, 5 y 7. Yodo, 1, 3, 5 y 7. El oxígeno, menos 1 en los peróxidos, menos 2 en el resto de compuestos. Azufre, selenio y teluro, 2, 4, 6. Nitrógeno, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la leche. La cantidad de óxidos que puede dar
da 5 óxidos distintos. De hecho, por eso se pone como ejemplo para la ley de las proporciones múltiples. Porque tengo 5 óxidos distintos de nitrógeno. Luego, ácidos solo con el 1, 3 y 5. Ya está. ¿Vale? El fósforo, 3 y 5. Arsénico, 3 y 5. Antimonio, 3 y 5. Carbono y silicio, 2 y 4. Boro y aluminio. Boro más menos 3, porque actúa como no metal. Aluminio más 3, porque actúa como metal. Y estos son los metales de transición, los que salen habitualmente, que el hierro, cobalto, níquel, 2 y 3. El cromo, 2, 3, pero también 6, ¿vale? Manganeso, 2, 3, pero también 4, 6 y 7. Cobre y mercurio, 1 y 2. Zinc y cadmio, 2. Plata, 1. Oro, 1 y 3. Y luego platino, estaño y plomo, 2 y 4. Es la misma tabla de valencia que lleváis utilizando desde hace tiempo. Aquí está la tabla esta de los órdenes de electronegatividad, que busqué una que es en la que se viera mejor que aquella que os puse, que se veía bastante borroso, y yo creo que en esta se ve mucho mejor, ¿no? Empiezo flúor, cloro, bromo, yodo, astato, y aquí el hidrógeno, mirad dónde está, y los gases nobles es que están aquí al final. No es que no estén, es que están aquí al final, porque tienen una electronegatividad tan baja, tan baja, tan baja. Realmente existen compuestos de gases nobles, pero muy pocos, y no se estudian. Ni en segundo de bachillerato siquiera, o sea que olvidaos de ellos, ¿vale? Entonces tengo los no metales y luego ya todos los metales de transición, alcalino-térreos y alcalinos. Que el orden es muy fácil, ¿vale? La formulación, que los números de oxidación siempre se intercambian, y luego ya la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores, con números de oxidación, con el número de carga, que es el número de oxidación con signo, pero con caracteres arábigos, 1 más, 2 más, 3 menos, 5 menos, pero con números arábigos, ¿vale? Luego la nomenclatura tradicional, etcétera. Las sustancias simples, ¿cómo se llaman? Nosotros decimos helio. El nombre estequiométrico de este sería dihidrógeno, pero lo llamamos hidrógeno. Este sería dioxígeno, este sería trioxígeno, pero es ozono. Dinitrógeno, tetrafósforo, octaazufre. El azufre en la naturaleza, el polvo amarillo, está formando anillos de 8 átomos de azufre, en realidad. Eso se llaman variedades aleotrópicas. Los iones monoatómicos, que cuando son cationes no se le cambia el nombre. Este es el catión hidrógeno, 1 más. El catión potasio, el magnesio, y cuando son aniones se te cambia por la terminación uro. Se puede o no poner la carga, hidruro, cloruro, nitruro, óxido, dióxido, cloruro, fluoruro, bromuro, ¿vale? Compuestos binarios, tal, las nomenclaturas, compuestos binarios, repasároslo, pero yo creo que es que está más que chupado, ¿no? Luego, las combinaciones estas, los hidruros estos que tienen nombres propios, que son admitidos por la UPAC, con nomenclatura tradicional, el borano, el amoníaco, azano, fosfano, asano, estivano, bismutano. El bismutano no lo puse yo, de bismuto. Pero mira, bismutano, metano y silano, ¿vale? Y luego los nombres de composición, tridruroboro, tridruro de nitrógeno, que si lo ponéis es perfectamente válido. O sea, son nombres admitidos por la UPAC, ¿vale? El agua, por supuesto. Y ya los hidruros no metálicos de los grupos 16 y 17, que se llaman sulfuro, cloruro, bromuro, fluoruro de hidrógeno, y solo las disoluciones acuosas se llaman ácidos. O sea, el compuesto se llama cloruro de hidrógeno y la disolución que forma se llama ácido clorhídrico. Pero solo las disoluciones. Lo que ocurre es que muy habitualmente lo llamamos ácido clorhídrico, porque además el clorhídrico en concreto, el cloruro de hidrógeno, es un gas, pero en el laboratorio nunca lo utilizamos como un gas, siempre utilizamos disoluciones. Por eso, ácido clorhídrico. Y cuando hablemos de reacciones, ¿hacemos reaccionar ácido clorhídrico y tal? Es porque es una disolución, sí o sí. ¿Vale? Sales binarias, metal y no metal, no tiene ningún misterio, ¿vale? Con los elementos no metálicos, el carbono con número de oxidación -4 serían carburos. Con el número de oxidación -3, nitruro, fosfuro, arseniuro y antimoniuro. Sulfuro, seleniuro, telururo. Fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, ¿vale? Y luego ya los peróxidos, que se pueden nombrar con el prefijo, fijaos que ya lo dije, esto es dióxido de dipotasio. Pero como es oxígeno, es óxido, ya está. No se nombra como diperóxido, no, dióxido de dipotasio. Siempre en un peróxido el oxígeno tiene que tener un subíndice par, nunca puede tener un subíndice impar, jamás, ¿vale? Peróxido de potasio, y ya cuando lo hago con número de oxidación, entonces sí que digo peróxido, ¿vale? Para diferenciar claramente del óxido, porque es que si no podría dar lugar a confusión.
peróxido de potasio, peróxido de magnesio, peróxido de hidrógeno. En este caso, estos tres no pone aquí nada. ¿Por qué? Porque los tres tienen un único número de oxidación. Peróxido de hierro 2, peróxido de hierro 3, ¿vale? Y ya en los compuestos ternarios, los hidróxidos, que tampoco hace falta que nos metamos en más disquisiciones, porque está chupado, ¿vale? Combinaciones con el grupo OH, ya está. Con nomenclatura de prefijos multiplicadores, dihidróxido de hierro, monohidróxido de sodio o hidróxido de sodio. El mono del primer elemento y el del segundo se pueden quitar los dos, siempre que no haya lugar a confusión. El del segundo prácticamente nunca hay lugar a confusión, pero el del primero, cuidadito, ¿vale? Si no hay lugar a confusión, lo quitáis sin ningún problema. Con los números de oxidación no se utilizan prefijos, sino que se indica el número de oxidación del elemento entre paréntesis y con número romano. Y ya, bueno, hidróxidos, tal, aquí viene la nomenclatura tradicional, el orden también, cuando se utilizaba con los números de oxidación, si presenta el prefijo perico, está en orden al revés del que os he puesto yo en la pizarra, de más alto a más bajo, perico, ico-oso e hipooso, hacia abajo, de arriba a abajo. Y ya tenemos los oxoácidos, que son estos. Entonces, aparte de lo que os he puesto yo, que de dónde viene, aquí tenéis una tabla. Oxoácidos que provienen de los elementos del grupo 17, que son el cloro, el bromo y el yodo. El flúor solo con número de oxidación 1. Y el cloro solo tiene número de oxidación -1, con lo cual ni siquiera forma oxoácido. Entonces, con el cloro, bromo y yodo tengo 4 posibles oxoácidos. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Fijaos qué fácil. 1, 2, 3, 4. Chupado. Con el bromo sería exactamente igual, pero en vez de bromo, cloro, bromo. Y con el yodo exactamente igual, pero en vez de cloro, yodo. Y el nombre tradicional es perfectamente admitido por la IUPAC y además recomendado por la Real Sociedad Española de Química. Con lo cual, os recomiendo que utilicéis este. Esos son para los del grupo 17. Grupo 16, selenio, teluro, azufre, selenio, teluro. Los que os he puesto como ejemplo, el hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. H2SO2, H2SO3, tal. Fijaos que viene, aquí os lo están poniendo como óxido más agua. La reacción de obtención, ¿vale? Para el grupo 15, y aquí hay que pararse un poquitín, porque tengo, para el nitrógeno con los números de elección 1, 3 y 5, forma 3 ácidos. HNO, HNO2, HNO3. Fijaos cómo se parecen a estos. HClO, HClO, HClO3. 1, 3, 5, 1, 2, 3. 1, 3, 5, 1, 2, 3. Es que es sota caballo rey, al final se repite todo, ¿no? Bueno, con el nitrógeno no hay ningún problema, con metal. Ahora, el fósforo, arsénico y antimonio solo con números de oxidación 3 y 5. Y además son especialmente puñeteros, porque el óxido puede combinarse con 1, con 2 o con 3 moléculas de agua. Y daría lugar al meta, piro y orto, al ácido meta, piro y orto. Se pone un prefijo delante del nombre del ácido. Meta, si se combina solo con una molécula de agua, piro, si se combina con 2, orto, si se combina con 3. Pero el orto se quita. Aquí tenéis los ejemplos. Por ejemplo, con el fósforo. El fósforo con número de oxidación 3 forma este óxido, trióxido de difósforo. Si este trióxido de difósforo se combina con una molécula de agua, tengo el H2P2O4, que lo simplifico como HPO2 y es el ácido metafosforoso. Como solo tiene 2 números de oxidación, 3 y 5, voy a tener ácido fosforoso o ácido fosfórico. ¿Vale? De los prefijos y sufijos, como solo son 2, el oso y el ico. Entonces sería fosforoso y como es una molécula de agua, metafosforoso. Si este mismo óxido, el trióxido de difósforo, se combina con 2 de agua en vez de con una, entonces tengo el H4P2O5, que este lo vais a identificar claramente, el piro, y porque fijaos qué fórmula. H4P2O5, H4P2O7. Esos son piros, están pirados. Son tan complicados que están pirados. Estos son piros. Vale, entonces sería el ácido pirofosforoso
que también se llama difosforoso porque tiene dos fósforos. Dos fósforos. Y si se combina con 3, tengo el H6P2O6 que se simplifica como H3PO3. Y entonces sería el ácido ortofosforoso o a secas fosforoso. Es decir, si no pone ni meta, ni piro, ni orto, es el orto. ¿Vale? Si no pone ni meta, ni piro, ni orto, es el orto. Ortofosforoso. Con el número de oxidación 5, entonces tengo el pentaóxido de difósforo, que se puede combinar con una de agua, ácido metafosfórico, da H2P2O6, que se simplifica como HPO3. Ácido metafosfórico. Si se combina con 2 de agua, en vez de con una, da el H4P2O7, que es este que está pirado, porque fijaos qué fórmula. H4P2O7, eso es una locura. Pirofosfórico o difosfórico porque tiene 2 fósforos. ¿Vale? Si se combina con 3, entonces el H6P2O8 que se simplifica como H3PO4, que es el ácido ortofosfórico o fosfórico a secas. Y con el arsénico y el antimonio ocurre exactamente lo mismo y me daría el ácido metaarsenioso o metaantimonioso. El ácido piroarsenioso, piroantimonioso, cambiando el símbolo de fósforo por arsénico o antimonio. Y el ácido ortoarsenioso o ortoantimonioso o arsenioso o antimonioso. Y con los icos, meta-arsénico o ácido arsénico, meta-piroarsénico o ácido diarsénico y ortoarsénico o ácido arsénico y antimónico, metaantimónico, piroantimónico o diantimónico y ortoantimónico o antimónico, así que un poco locura, pero el fútbol es así. Carbono y silicio, solo con el número de oxidación 4, forman ácido. Entonces me da el ácido carbónico que viene del dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿vale? Da el ácido carbónico, H2CO3. El silicio, bueno, el carbono solo con 4, bueno, el silicio también con 4, pero es que el silicio puedo añadir 1 o 2 de agua, entonces sería el meta o el orto, no hay piro. Metasilícico con 1 de agua, H2SiO3, ortosilícico o silícico, H4SiO4. ¿Vale? Boro. Tiene número de oxidación 3, el boro. Puede combinarse con 1 de agua, ácido metabórico. Puede combinarse con 3 de agua, ácido ortobórico. O ese ácido tetrabórico, que sería con 4 óxidos de estos. Y con agua, bueno, un lío tremendo, ácido tetrabórico. Esto no sale nunca en ejercicios, jamás. Pero bueno. Y luego tengo de metales de transición el cromo y el manganeso. El cromo, con el número de oxidación 6, puede formar el ácido crómico, pero si el ácido dicrómico junto 2 moléculas de ácido y elimino 1 de agua, si utilizo 2 de ácido crómico y elimino 1 de agua, obtengo el ácido dicrómico. ¿Vale? Este ácido dicrómico, los que estudiéis química en segundo de bachillerato, os vais a jactar de ver dicromatos, que son sales de este ácido. Se ven mucho en redox, ¿vale? H2CR2O7. Y el manganeso lo tenéis en el documento, forma 2, el mangánico y el permangánico. ¿Vale? Echadle un vistazo, miraros esto, por favor. ¿Vale? Bueno, pues voy a dejar de grabar y me voy a clase.